El informe técnico tiene la misma estructura, como lo hemos venido comentando. Hoy vamos a hablar de la situación epidemiológica actualizada en 3 entidades federativas y vamos a mostrar ejemplos de algunas realidades. Recordar que lo que nos interesa al presentar la situación en las entidades federativas específicas que vamos presentando en bloques de 3 en 3 y repetimos, muchas de estas ya las presentamos, pero volvemos sobre ellas o sobre otras para ilustrar las situaciones que se viven en las entidades federativas, en los estados y la Ciudad de México. Y el propósito fundamental es que usted en su casa, usted en su lugar de trabajo, usted en el sitio donde pasa todos los días y está con su familia, tenga una noción clara de cuáles pueden ser, por un lado, los riesgos que podría enfrentar en términos de la epidemia de COVID y por el otro, cómo esta es una realidad cambiante. Vamos a mostrar hoy una situación que ilustra cómo el cambio en el estado epidémico, es decir, la cantidad de casos que se presentan cada día, que es uno de los indicadores directos, inmediatos, de qué tan intensa está la transmisión de la enfermedad o del virus que la causa, puede cambiar a lo largo del ciclo epidémico, a lo largo del periodo epidémico. Y esto lo digo en antelación a que veamos las curvas, ahorita lo comentaré, porque nos hemos dado cuenta que una expectativa general que quizá tiene una parte sustancial de la población es que las curvas epidémicas suben y enseguida bajan. Es decir, que a lo largo del tiempo, la cantidad de casos que se presentan en un día dado o en una semana son mayores a los del día anterior hasta que se llega al famoso pico de la epidemia, es decir, un punto donde hay un máximo de casos nuevos que implican un máximo también en los contagios y que posteriormente vendrá una situación en la que los casos de hoy sean menores en número que los casos de ayer, es decir, que empiece a bajar y bajar y bajar. Esto en general es cierto. Así se comportan las epidemias de enfermedades infecciosas. Pero lo que es importante es que no perdamos de vista que este es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que depende de muchas situaciones de la vida real, depende de lo que hagamos como ciudadanas y ciudadanos cada día, cada semana, cada mes, y depende también de la movilidad de las personas. Hemos dicho varias veces, lo volvemos a decir, que la epidemia se mantenga o que la epidemia vuelva a crecer en un estado, en un municipio, en una ciudad, en un poblado o en todo el país, depende de cuántas personas salen a la vía pública y también de qué tan móviles son esas personas. Da un resultado diferente tener una movilidad limitada, salir quizá a un sitio de trabajo, si es que el trabajo ya fue abierto porque es parte de una actividad esencial, y que esto esté relativamente cerca del domicilio y regresemos al domicilio. Eso da un resultado distinto a que las personas salgan al trabajo y después vayan a visitar a un familiar y después vayan a una plaza pública y después vayan a un comercio y después se reúnan con otros conocidos, etcétera. Es decir, entre menos sea la movilidad de las personas, entre menos gente esté en nuestro encuentro diario, ya familiares o ya conocidas y conocidos, eso ayuda a que haya menos propagación del virus, lo cual resulta bastante lógico, pero si no tenemos conciencia de eso todos los días, podemos contribuir demasiado a los contagios, ya que se mantenga la epidemia o incluso que aumente la epidemia. Entonces, eso es lo que hoy quiero destacar, cómo las curvas epidémicas no solamente suben y bajan, sino pueden subir, bajar, volver a subir, volver a bajar, volver a subir, volver a bajar, bajar, volver a subir, etc. Y así vamos a estar viendo las curvas epidémicas. Lo digo también porque con la infodemia, que es este proceso en donde desafortunadamente hay partes interesadas de la sociedad en distraer la atención, en cambiar la realidad a través de distorsionar la información, se ha permeado una idea de que
los números no fueron los que se contemplaron, que nos falló el cálculo de la epidemia. Esto es una mentira construida, esta sí la quiero decir con toda franqueza. Esta idea de que es que les fallaron los cálculos y que esto es un error, es una mentira construida. Cualquiera que vea estas conferencias de prensa vespertinas recordará que una y otra vez hablamos de esta complejidad. Lo que nos da mucho gusto es que la gran mayoría de las personas en este país tienen claridad de eso y lo ven así. Pero por si hay alguien que se le toma por sorpresa y vuelve a ver estos discursos repetidos de la infodemia de ciertos medios de información o ciertos grupos políticos y sociales que han insistido en 6 o 7 mentiras una y otra vez, tenga precaución porque le van a desinformar y eso puede ser adverso para usted, para su familia, para su comunidad. Vamos a entrar en materia. Llevamos 56 días desde que iniciamos este proceso de nueva normalidad. En la nueva normalidad nunca se habló de que se acababa la epidemia. El cambio hacia la nueva normalidad fue precisamente que es nueva. No es regresar a lo normal de todos los días antes de la epidemia, es nueva. Y en esa novedad implica cambios de conducta, cambios de la manera en que interactuamos con otras personas en el espacio público, que deben ser aplicados en todos los casos y seguramente por un tiempo largo, muy largo, que nos permita ir desconfinando, ir saliendo a la vía pública de una manera ordenada, de una manera cautelosa, de una manera responsable y sobre todo de una manera solidaria, en la que cuando salimos a la vía pública estamos conscientes de que nos protegemos a nosotros mismos, pero también protegemos a otras personas. La siguiente. Esta es la curva epidémica general nacional. Ya a todo el mundo le quedó clarísimo de que la curva representa la suma de curvas epidémicas y de que en cada entidad federativa, cada municipio, cada poblado, cada ciudad, hay una velocidad de ocurrencia de la epidemia y que éstas no están sincronizadas. Mientras que tenemos entidades federativas que van a la alza, hay entidades federativas que están en una meseta, hay entidades federativas que ya bajaron, hay entidades federativas que bajaron y volvieron a subir, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero destacar hoy, domingo 26, cuando está terminando la semana 31, es la existencia de el primer momento en donde ya por 2 semanas consecutivas vemos un descenso en el número de casos registrados. Lo dije la semana pasada, en domingo, y hablé de que tuviéramos cautela en interpretar esta señal. La voy a indicar, está aquí. La semana pasada vimos este descenso entre la semana 27 y la semana 28, pero dijimos, con una semana no estamos totalmente tranquilos. Con 2 semanas es alentador ver ya un patrón de disminución del acontecer epidémico, medido e identificado por el número de casos que se presentan en una semana, que es menor al de la semana anterior. Entonces subió la curva hasta llegar a la semana 27, pero ahora empieza a bajar. De todos modos, que quede claro, esto es sí y solo sí, como lo hemos dicho, mantenemos las medidas de sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en los espacios públicos cerrados, en donde puede ser una medida auxiliar muy valiosa, no salir a la calle si se tienen síntomas, etcétera, etcétera. Pero ya es alentador ver 2 semanas consecutivas, estemos expectantes, no es en absoluto, que quede absolutamente claro, no es ninguna garantía de que esto se mantendrá así. Aquí no hay garantías, aquí lo que hay es realidades basadas en información objetiva. Deseamos que esto se mantenga en esta trayectoria, coincide con toda la trayectoria que se ha estado observando en las entidades federativas y es alentador, pero mantengámonos expectantes. Sumamos ya 43.680 defunciones
y 390.516 casos que han sido confirmados y registrados. También 438.468 personas que han tenido los síntomas, se les ha hecho la prueba de laboratorio y han descartado que tengan infección por el virus que causa COVID. La siguiente. Ahora vemos la estimación. Recordar que en la primera gráfica tenemos los casos directamente notificados, que estas notificaciones proceden del Sistema Nacional de Salud, es decir, de todas las dependencias en las entidades federativas que proveen servicios de salud, mayormente por mucho en el sector público, y que los datos se concentran en cada estado y de cada estado se concentran en el nivel nacional. Los datos que aquí presentamos pertenecen al país, pertenecen a México, porque son generados por las personas profesionales de la salud que corresponde notificar esta situación. Y lo que vemos aquí es la estimación. Y recordar que en la estimación, que es esta línea azul claro, estamos sumando los casos confirmados más el porcentaje de los casos sospechosos que resultará positivo a la prueba. Con esto nos permite anticiparnos al resultado objetivo constatable de la prueba con una aproximación que es bastante exacta, porque el porcentaje de positivos se mide cada semana para cada uno de los estados. Y ese porcentaje se le aplica a la cantidad de personas registradas como sospechosas y entonces se llega al conjunto de los casos estimados. Pero vean aquí, en los casos estimados también tenemos naturalmente ya una segunda semana consecutiva de descenso. Y al cierre de la semana tenemos ya esta reducción de menos 8%. Insisto, es una señal alentadora, corresponde con lo que hemos estado mencionando de la desaceleración de la epidemia. No ha acabado la epidemia, pero ojalá que esto se mantenga en la medida en que usted, todas las personas nos mantengamos atentos y siguiendo las distintas medidas de control sanitario que tienen que ver con COVID y atendiendo a las indicaciones que den las autoridades sanitarias estatales, que son las directamente responsables de que se cumplan las medidas sanitarias dispuestas por la Autoridad Sanitaria Federal y también de hacer las adaptaciones necesarias para que en el nivel local se cumpla con que las personas se mantengan en sana distancia. La recuperación sigue a la alza, veremos que conforme se mantenga por al menos 3 semanas consecutivas el descenso de los casos estimados, empezaremos a ver un descenso de los casos recuperados. Esto simplemente es por el tiempo promedio en que tardan en recuperarse las personas, es el tiempo en que acaba de terminar la situación de enfermedad. 51.612 personas que han sido confirmadas que son estimadas, corresponden a los últimos 14 días. Esto es 12% y, como hemos hecho notar, ha ido disminuyendo también progresivamente, lo cual es una señal también importante de la desaceleración de la epidemia. Mañana lunes presentaremos nuevamente la curva de velocidad de incremento de la epidemia y veremos cuánto se está presentando el cambio por día. La siguiente. Finalmente, en el panorama nacional, la ocupación hospitalaria. Recordamos, en domingo que tenemos un poquito más de tiempo, retomamos sobre esto. Los dos objetivos fundamentales del control epidémico para una pandemia de esta naturaleza y que fueron contemplados desde hace muchos años en los planes de preparación pandémica, originalmente para influenza, que es un modelo muy tradicional de este tipo de fenómenos inconmensurables, fenómenos masivos de acontecer epidémico. Los dos objetivos son reducir la velocidad de contagios y lograr lo que
en innumerables ocasiones hemos mostrado con evidencia que es el aplanamiento de la curva. En vez de tener una epidemia explosiva como se tuvo en varios países, principalmente en Europa Occidental, en México no ocurrió eso. En México ocurrió una velocidad más lenta de contagios y por lo tanto no se rebasó la capacidad hospitalaria. Sin embargo, el segundo objetivo es expandir la capacidad hospitalaria precisamente para que en todo momento el número de casos que se presentan por día sea menor a la cantidad de camas disponibles, de espacios disponibles para atención. Y hemos logrado este objetivo a lo largo de todos estos meses. Tenemos 47% de ocupación, por lo tanto, el remanente 53% está disponible. Esto es un promedio nacional. Noten que hemos ido aumentando el número de camas. Ahorita tenemos 29.881. Si ustedes revisan esta misma gráfica a lo largo del tiempo, verán que se han ido aumentando las camas y esto es la reconversión hospitalaria. Cuando lo vemos por entidad federativa, vemos cómo varía en el tiempo la representación que tiene cada estado de acuerdo a el acontecer epidémico local. Hay algunas entidades federativas, Nuevo León, por ejemplo, que están justamente en la fase de crecimiento rápido de su epidemia y han tenido ya una ocupación hospitalaria de 77%. Tabasco, que había llegado a una ocupación importante, que nos dejaba tan solo 20 o 21% de disponibilidad, ya logramos expandir la capacidad, esto en mucho por el trabajo muy dedicado que hizo el gobierno de Tabasco y luego el apoyo que brindamos todas las instituciones de salud federales. Y logramos esta ampliación, ahorita tenemos 27% de disponibilidad. Luego están Nayarit, Coahuila, Colima, etcétera, las entidades que se ven en el orden mencionado. La siguiente. Respecto a las camas específicamente dedicadas a personas críticamente enfermas, lo equivalente de las terapias intensivas, a nivel nacional existe una disponibilidad de 61%, 6 de cada 10 camas existentes están disponibles, hay 10.018 y en el orden de presentación de los estados es un poco semejante: Nuevo León, Tabasco, Puebla, Baja California, etcétera. Los porcentajes están aquí indicados. La siguiente.